postrarnos con los brazos así en alto. Y es un buen momento para rendirnos al Señor. Sí, Jesús. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí, sí. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Y vamos a decir de lo profundo de nuestro corazón: hoy te rindo. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Oh, sí, Señor. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Vamos a decirle: oh sí, Señor, haz tu obra en mí, Señor. Oh sí, Jesús, necesito más. Oh, sí, Señor, mi corazón. Levante sus manos y dígale: Señor, hoy te rindo mi ser, rindo mi ser, mi corazón.
ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz una vez más, pueblo. Hoy te rindo mi ser, hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Sí, Señor, levante sus manos y dígale: oh sí, Señor, hoy quiero que hagas tu obra en mi vida. Aleluya. Oh sí, Jesús. Oh sí, Señor, haz tu obra en mí. Oh sí, Jesús. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto poderles saludar nuevamente para este privilegio y esta bendición de poder compartir la reflexión de Iglesia en el Hogar de este viernes. El tema que traigo para compartir le puse por nombre: necesitamos depender de Dios. Y vamos a tomar como versículo base para esta reflexión el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5. Dice la palabra: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Esta expresión o esta declaración de nuestro Señor Jesucristo nos hace entender que necesitamos depender de Dios. Depender es una palabra que al buscar su significado nos dice que es estar bajo la protección, el mando o la autoridad de una persona. En este caso, pues precisamente la protección y la autoridad bajo la cual debemos estar es nuestro Señor. La imagen que nos presenta el Evangelio de Juan es muy clara para que nosotros podamos entender este concepto. En primer lugar, vamos a ver o tratar de entender que lo contrario de depender es tratar de ser independientes a Él. Y en la imagen de la vid y los pámpanos, nosotros podemos ver claramente qué pasa cuando nosotros queremos ser independientes o vivir independientes de nuestro Señor. En el versículo 6 nosotros podemos ver que dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y luego lo recogen y estos pámpanos los echan al fuego para que ardan. Podemos ver claramente que independientemente o tratar de vivir independientes del Señor hace que nosotros, como el pámpano que no está en la vid, nos marchitemos, perdamos esa vitalidad que nos da el estar pegados al Señor. Y luego dice que se seca el pámpano y es echado al fuego. Entonces nosotros no podemos tomar esa libertad o esa posición de ser independientes o vivir nuestra vida independientes a Dios. Por eso nosotros necesitamos
depender de nuestro Dios. Y vamos a, en esta reflexión, ver tres aspectos que nos van a ayudar a nosotros manifestar nuestra dependencia de Dios. Lo primero, vamos a decir que dependemos de Dios cuando sus palabras permanecen en nosotros. Fíjese bien, dice en el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querráis y os será hecho. Es decir, nosotros le decimos a Dios que dependemos de Él cuando permitimos que su palabra se haga parte de nosotros, que automáticamente nosotros ya vivimos de acuerdo a esas palabras que nos habla Él y que dice que son espíritu y son vida. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, vamos a ver un pasaje en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, para poder ilustrar esta verdad de que cuando sus palabras permanecen en nosotros, entonces nosotros estamos diciéndole a Él que dependemos de Él. Este pasaje de la Biblia nos habla del acontecimiento cuando vino una palabra de parte de Dios por medio de Samuel para Saúl. Saúl estaba en el proceso de ser establecido como rey de Israel. Y la palabra que Samuel le da es que Dios quiere derramar un juicio sobre Amalek. Y Saúl va a ser el instrumento, Israel va a ser el ejército que va a cumplir ese mandamiento de parte de Dios para ejecutar ese juicio. Viene Saúl y lleva al ejército y pelean contra Amalek, y como Dios está con él porque dio su palabra y su mandamiento, Saúl vence a ese ejército con el ejército de Israel. Pero el mandamiento decía, debes arrasar con todo. Hombres, mujeres, niños, ganado, todas las cosas deben ser destruidas. Y Saúl dice que cumple parcialmente el mandato, porque conserva lo mejor del ganado y le perdona la vida a uno de los reyes o al rey de Amalek. Y regresa victorioso porque tenía que presentarse nuevamente con Samuel. Antes de llegar con Samuel, Dios le dice, me pesa haber puesto a Saúl como rey de mi pueblo, porque ha desechado mi palabra, mi mandamiento, no ha cumplido lo que yo le he dicho. Y viene Samuel y dice que clama por Saúl toda la noche, pero ya está decretado de parte de Dios que por causa de no cumplir esa palabra, ese mandamiento, él iba a ser quitado ese rey y el reinado se le iba a dar a David. Cuando lo confronta Samuel a Saúl, Saúl le dice, he pecado contra Dios porque tuve miedo del pueblo y por eso conservé lo mejor del ganado. Es decir, la palabra de Dios no fue firme en su corazón. Él no estuvo dispuesto a hacerla parte de su vida y a vivirla, de tal manera que estaba diciéndole a Dios que su palabra era lo más importante y no importaba lo que los demás pudieran hacerle, él con seguridad podía confiar en que Dios lo iba a guardar y proteger. Pero Saúl no tuvo esa convicción en su corazón. Y por ese temor y por querer agradar al pueblo, él no fue obediente al mandamiento. Y por eso le declaró Dios a través del profeta
¿Se complace Dios más en los sacrificios o en el obedecer su palabra? De la misma manera, nosotros tenemos que tener esa convicción de que la palabra de Dios es lo verdadero y que nosotros debemos vivir conforme a ella, porque en la medida que vivamos su palabra, nosotros estamos dependiendo de Él y haciendo que esas promesas que están escritas en su palabra tengan cumplimiento en nosotros. Y pueda ser que de la misma manera que Saúl, el nosotros vivir conforme a su palabra pueda traernos complicaciones con los que nos rodean. Haya gente que no esté contenta con que nosotros vivamos de acuerdo a la palabra de Dios. Pero a nosotros nos conviene, porque si dependemos de Dios cumpliendo su palabra, Él va a respaldar nuestra vida, Él nos va a proteger, su autoridad va a estar sobre nosotros y vamos a ser bendecidos. La segunda cosa importante para que nosotros le digamos a Dios que en verdad nosotros queremos depender de Él es cuando nosotros le buscamos en oración. Y aquí voy a tomar 2 versículos de la Biblia. Uno está en Filipenses capítulo 4, versículo 6, que nos dice la Biblia que por nada debemos estar afanosos, sino más bien con oración y súplica debemos presentar nuestras peticiones delante de Dios. Y Él traerá la paz que necesitamos y la respuesta seguramente a nuestra necesidad. Pero buscar a Dios, esta manera de decirle a Dios que dependemos de Él, no es solo para presentar nuestras peticiones o aquellas necesidades que hay en nuestra vida, sino también buscar a Dios en oración es para tomarnos el tiempo de tener comunión, de querer acercarnos a conocerlo a Él, a tener esa intimidad que va a hacer que nosotros estemos más convencidos del Dios que es nuestro Padre y que ha querido convertirse en nuestro protector y en aquel que nos quiere bendecir. Entonces esta oración no es solo presentar peticiones que Él quiere darnos en abundancia, porque dice que nos da conforme a sus riquezas en gloria. Pero decirle que dependemos de Él a través de la oración es decirle que queremos una comunión íntima con Él, poderle abrir nuestro corazón, derramar nuestro corazón, expresarle nuestros temores, además de nuestras necesidades. Y seguro Él nos va a llenar, va a hacer como la vid alimenta al pámpano y hace que ese pámpano dé fruto. Así cuando nosotros nos conectamos en esa oración con ese corazón, también esa vid que es figura de nuestro Dios va a transmitir su vida espiritual, esa vitalidad que nos va a permitir a nosotros estar fortalecidos cada día. También es importante hacer notar que el Salmo 41 nos enseña que a veces en buscar al Señor en oración, ya sea por una necesidad, una petición, una circunstancia difícil, no siempre la respuesta vendrá inmediatamente. Este salmo nos dice: pacientemente busqué al Señor y Él me oyó. Es decir, el oído del Señor está atento, pero a veces necesitamos ser pacientes y perseverar en esa búsqueda en oración al Señor. Incluso médicamente se han hecho estudios recientes en donde han comprobado que la gente que se toma un tiempo cotidiano, un tiempo diario para estar en oración con Dios, en practicar el orar a Dios,
es gente más saludable, es gente que está con un mejor ánimo. Y ya con estudios científicos también esto se ha comprobado y la Biblia nos lo ha enseñado desde mucho tiempo antes. Pero es una manera en que nosotros le decimos a Dios que también dependemos de Él cuando nos acercamos y nos tomamos esos tiempos para estar delante de su presencia. Y la otra cosa en que nosotros le decimos a Dios que de verdad queremos depender de Él es cuando nos esforzamos por buscar estar en su voluntad. Y en esto el mismo Señor Jesucristo nos dio ejemplo. Si nosotros vamos al mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 5 y versículo 30, vamos a encontrar que la Escritura nos dice: no puedo hacer yo nada, hablando del Señor Jesucristo, por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. El mismo Señor Jesucristo nos da ejemplo de que nosotros debemos esforzarnos en buscar estar en la voluntad de Dios. Hay circunstancias que tal vez nosotros quisiéramos de nuestra propia cuenta, pero no son la voluntad de Dios. Y por lo tanto, hacerlas no va a traernos bendición, no va a traer cosas buenas a nuestra vida, sino por el contrario. Luego vamos a tener que venir al Señor a pedir su misericordia para poder corregir esa circunstancia. Él mismo tuvo que enfrentarse en Getsemaní a una situación donde Él no hubiera querido el acontecimiento de la cruz. Él mismo dice: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea conforme a mi voluntad, sino conforme a la tuya. Eso nos muestra que podamos nosotros tener situaciones en nuestra vida que queremos hacer cosas, pero que al final no son la voluntad de Dios. Y si nosotros las hacemos, estamos diciéndole: Señor, no quiero depender de ti. Yo quiero ser independiente, quiero hacerlo a mi manera. Y de ese modo lo vamos a lamentar, seguramente, porque no vamos a ser bendecidos ni vamos a alcanzar esa satisfacción y ese gozo que solo Dios nos puede dar al estar en su voluntad. Les digo, mostramos que dependemos de Él cuando nos esforzamos en buscar su voluntad, porque eso requiere que nosotros tengamos un corazón dispuesto, porque Dios nos va a hablar, Dios en diferentes maneras nos va a mostrar su voluntad, pero si no estamos dispuestos a cumplirla, nosotros vamos a perder esa bendición y le estamos diciendo: no quiero depender de ti. En conclusión, es necesario que aprendamos a depender del Señor, porque en Dios está la respuesta, está la salida y está la victoria a todas nuestras situaciones. La oración, su palabra y el buscar su voluntad nos hace decirle a Dios: en verdad yo necesito depender de ti, porque solo en ti está mi vida completa. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Quiero terminar este tiempo con una breve oración. No sé cuál es la circunstancia en la que están en este momento, pero creo que siempre necesitamos depender de Dios para poder superar y vencer cualquier situación de nuestra vida. Así que digámosle juntos:
Señor, en esta hora nos presentamos delante de tu presencia con la humildad, Señor, en nuestro corazón de reconocer que te necesitamos, Señor. Eres tú el único que puede resolver nuestro problema, que puede satisfacer, Señor, nuestra necesidad, sea muy grande o muy difícil, o sea una cosa que parezca pequeña, Señor. Pero en ti está esa respuesta que necesitamos, Señor. Nos ponemos en tus manos, te decimos que como el pámpano queremos estar pegados a la vid verdadera para que esa vida abundante pueda ser trasladada y convertirnos nosotros en esos pámpanos que dan mucho fruto. Gracias, Señor, porque el más interesado en bendecirnos eres tú. Te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante
para llevar nuestros pecados